Pregunta 1. ¿Consideran que el conflicto armado interno describe problemas éticos relevantes sobre nuestra convivencia? Porque el conflicto armado interno se considera un problema ético ya que demuestra el debate, imposición de dos ideales de estilo de vida a considerar vivir, como por ejemplo el capitalismo versus el comunismo, la democracia versus la democracia. Los partidos revolucionarios, por ejemplo, como Sendero Luminoso y MRTA, deseaban un gobierno autoritario y comunista, tratando de desintegrar la idea de centralismo. De esta manera, causan una división del pueblo con respecto a ideologías de partidos diferentes, generando atentados contra los derechos humanos. Responsabilidades existieron durante el conflicto armado interno. Bueno, durante el conflicto armado interno hubieron muchos agentes morales, dentro de los cuales destacaron cuatro, que uno de ellos fue las fuerzas militares, también fue otro agente moral, fue Sendero Luminoso, el MRTA, como también fue el Estado. El Estado también fue uno de los agentes morales. También además tenemos, con respecto a las responsabilidades políticas, tenemos el abandono de las comunidades andinas, que prácticamente el Estado los abandonó mientras Sendero Luminoso hacía todos sus atentados hacia ellos, ¿no? O sea, como que fueron ellos los más afectados porque son los que, por ejemplo, más vidas se perdieron, ¿no? Ellos fueron los que sufrieron más pérdidas de todo tipo, ¿no? De familiares, de amigos y eso. En la responsabilidad jurídica se dio el abuso por parte de las fuerzas militares que, bueno, prácticamente hemos elegido, un ejemplo sería que una de las testimonios que hemos elegido fue de una chica que fue abusada sexualmente, pero, o sea, lo impresionante es que no fue abusada por Sendero Luminoso ni el MRTA, sino que esa fechoría lo hizo unos militares, ¿no? Y esto comprueba que los militares prácticamente, en vez de ayudar a la población, hacían lo que quieran, o sea, como que sacaban provecho más que todo para salir beneficiados de todo esto. Y bueno, y por finalizar sería y la responsabilidad moral es cuando se violaron los derechos, más que todo sobre la vida, por estos atentados contra la vida, ¿no? Como los asesinatos, las torturas y también contra vivir pero para también vivir pacíficamente, porque también no podían disfrutar de una vida sana, no podían disfrutar de una vida común, tranquila, por todas esas fechorías que se cometían por parte de Sendero como de los militares y también por ende demostramos que todas estas responsabilidades fueron infligidas. ¿Qué nos dice el conflicto armado interno sobre el pluralismo en el Perú? Tras el conflicto armado interno se demostró el rechazo a las diferentes tendencias socioeconómico, cultural y racial. Por parte de Sendero Luminoso se notaba un repudio al centralismo y la forma de gobierno peruano. Asimismo, las Fuerzas Armadas demostraron discriminación hacia las personas de provincia por ideas prejuiciosas hacia el terrorismo. ¿Qué casos sobre una población y qué testimonio individual del conflicto armado les impresionó más? ¿Y el por qué? El pueblo Achaninca, que está ubicado en la región amazónica de Cerro de Pasco y el departamento de Junín, y que al mismo tiempo es una lengua indígena americana, de la familia Arahuaca. El conflicto armado interno implicó un reclutamiento de hombres y mujeres, y niños, y como respuesta a ello, muchos pueblos se desintegraron por el pánico que ejercían los grupos revolucionarios, haciendo que huyeran. Esto ocurrió entre los años 1980 hasta el 2000. En dichos años sí se cometieron violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso del asesinato de Alejandro Calderón, presidente de una federación conocida como ANAC, en donde se visualiza la violación al derecho a la vida, a la libertad de expresión y seguridad jurídica.
cometidos por los partidos revolucionarios, tales como Sendero Luminoso y MRTA. La principal causa de que esto sucediera es el abandono de seguridad por parte del Estado al pueblo achaninka, dejando a los partidos revolucionarios abusar libremente de ellos. El testimonio que más me impactó fue el de Georgina Gamboa, quien fue abusada sexualmente por 7 militares de las fuerzas policiales, con ningún objetivo más que su satisfacción personal, teniendo finalmente un hijo de uno de ellos. Lo que más me impactó fue la violencia y el abuso hacia la mujer indefensa, de 15 años más o menos, y la injusticia que se cometió en este Pregunta acto. 5. ¿Qué derechos humanos fueron vulnerados? Los derechos humanos le pertenecen a todo hombre, mujer y niño, en cualquier parte del mundo en que se encuentren. Los derechos humanos son derechos y garantías que le pertenecen simplemente por ser humano. Los derechos humanos no se pueden restringir, cumplir en partes o intercambiar unos con otros. Sin embargo, en el conflicto armado interno vivido en el Perú, sucedió todo lo contrario. Se vulneraron los derechos de primera generación, que consiste en que toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o economía. Todo individuo tiene derecho a la vida, libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se les podrá ocasionar daño físico, psicológico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión de ideas. Con respecto a la tercera generación, también se ve vulnerado el derecho a la paz, a la coexistencia pacífica y al entendimiento y la confianza. Para entender las acciones del Estado, debemos conocer la definición de Estado de Derecho. Estado de Derecho es aquel que decide que toda acción ejecutada deberá ser bajo el cumplimiento de las leyes, incluyendo a todas las autoridades que conforman el Estado, sin importar qué cargo ocupen. Durante el conflicto armado interno, se rompió el Estado de Derecho, pues el Estado actuó de manera violenta, atentando así contra los derechos humanos, que trajo como consecuencia miedo y terror a la población. En el caso de los achaninkas, que fue el caso elegido, se muestra claramente cómo el pueblo fue tan vulnerable al estar sin protección del Estado, y se vieron obligados a formar su propia cuenta de rondas como seguridad contra los partidos revolucionarios. Por otro lado, también se refleja en los testimonios de algunas pobladoras indígenas que indican que las fuerzas policiales fueron uno de los primeros en violentar los derechos humanos, debido a que practicaron torturas y también abusos sexuales, incluyendo a eso las persecuciones a jóvenes inocentes que eran culpados de terrorismo sin ninguna prueba, y también los desplazados forzados, quienes fueron separados de su familia o en algunos casos asesinados juntos con ellos. Para mejorar, proponemos que todos los peruanos debemos entender que vivimos en un país con una diversidad cultural enorme y por tanto debemos respetar y tolerar las culturas de los demás. Esto se podría enfatizar
en las escuelas, enseñando las diversas formas de vida que existen en el Perú, ya sea con anécdotas, sucesos de la vida cotidiana o experiencias con otras culturas o comunidades. Y así sensibilizaría mejor y se podría fomentar la empatía por los demás, conociendo más del prójimo. Por otro lado, también proponemos la enseñanza de diferentes idiomas, es decir, el quechua, que en los últimos años se está dejando de lado, y por esto también se están cometiendo actos de discriminación. Pues sería bueno porque podríamos conocer más de dónde venimos y podríamos lograr alcanzar el respeto total entre todos los peruanos. El Perú es un país lleno de riqueza y justamente por ello debemos saber dónde estamos y entender qué grande es esta riqueza. Pero no solo eso, sino también lo que hubo detrás de ello. Pues consideramos que los ciudadanos deberían conocer más de ello, más de nuestra historia, más de dónde venimos, y justamente así podríamos empezar a valorarnos y a valorar a los demás, sabiendo por lo que hemos sufrido y sabiendo lo que somos capaces de lograr si nos unimos.